Bien, la segunda parte de la charla tiene que ver con el hostigamiento sexual. Y como les mencioné cuando empezamos, pues esto es algo que la ley 17 del 22 de abril de 1988 exige que los supervisores y supervisoras estén por lo menos al tanto, ¿verdad?, de la importancia de esta ley y del procedimiento que se sigue y de las consecuencias que puede tener para todas las personas que estén envueltas en situaciones de esta naturaleza. Hay varias disposiciones legales que aplican al hostigamiento sexual. Como yo mencioné también antes, la Constitución de Puerto Rico, pues todos sabemos, fue aprobada en 1952. Aquí, en el artículo 2, sección 1 y sección 8, es la que prohíbe los discrímenes y también es la que habla de la famosa cláusula que tiene nuestra Constitución de la violación al derecho a la intimidad, o del derecho a la intimidad de las personas, no la violación, sino el derecho a la intimidad de las personas, y de la dignidad, de la famosa frase de la dignidad del ser humano es inviolable, ¿verdad? Así es que de ahí, en el 1959 se aprueba la ley 100, que fue la que discutimos ya las categorías de discrimen. En ese momento, fíjense, solamente la única categoría que había, que era raza, edad, color, sexo, origen social, nacional, condición social, ideas políticas, religiosas. Después se añaden todas las demás que ya discutimos. Entonces, en el 1985 se aprueba la ley 69, que es la que prohíbe el discrimen por razón de sexo, únicamente. ¿Por qué se aprueba esta ley? No tengo la más mínima idea. Porque no hacía falta, en mi opinión. Ya teníamos la ley número 100, donde se prohibía expresamente el discrimen por razón de sexo, pero los legisladores pues quisieron aprobar una legislación adicional que prohibiera el discrimen por razón de sexo específicamente. Y está ahí en los libros. Y entonces finalmente, el 22 de abril de 1988 se aprueba y se firma la ley número 17, que es la que prohíbe el hostigamiento sexual. Para darle un trasfondo histórico de cómo es que llegamos a esa ley en 1988, en Estados Unidos, como yo les mencioné, no existe una legislación que prohíba el hostigamiento sexual en el ámbito federal, estamos hablando, que prohíba el hostigamiento sexual expresamente. Se aprueba en el 1964 la famosa ley que fue histórica, ¿verdad?, firmada por el presidente Johnson, del título 7, la ley de derechos civiles, y dentro de la ley de derechos civiles está el título 7, que es el que prohíbe el discrimen en el empleo. De ahí entonces empieza a litigarse en los tribunales federales las reclamaciones se empiezan a presentar las reclamaciones de hostigamiento sexual, hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Meritor Savings Bank, no me acuerdo exactamente el año, pero fue a principios de los 70, si no me equivoco, decide y emite una opinión donde se establece que el hostigamiento sexual es una modalidad reconocida del discrimen por razón de sexo, ¿okay? Y expresamente así lo reconoce el Tribunal Supremo. Lo otro importante que resuelve ese caso es que explica que el hostigamiento sexual se puede dar aún en personas donde han estado sosteniendo una relación consensual. Los hechos de ese caso eran dos empleados de un banco, el Meritor Savings Bank donde habían estado teniendo una relación consensual y en un momento dado ella le dice a él, no más, se acabó la relación, y él insiste, entonces ella se queja de hostigamiento sexual, ¿verdad? Y ahí es que empieza el caso. Obviamente los hechos son un poquito más complejos, porque también como defensa el banco dice que ellos tenían una relación consensual, de que aquí no podía ocurrir hostigamiento, y la opinión va más allá y habla hasta de la cantidad de veces que habían tenido relaciones sexuales, que habían tenido relaciones sexuales hasta en la bóveda del banco, ese tipo de cosas. Pero el Tribunal Supremo dice no. Una vez una de las personas dice que se acabó la relación consensual y la otra persona sigue insistiendo y su conducta constituye, o sea, se convierte en una conducta de hostigamiento sexual, desde ahí es que emana la causa, desde que ya no sea consensual.
Entonces Puerto Rico se litiga en los años 80. Yo estaba en la universidad en esa época y no me acuerdo de eso, pero aquí hubo un caso que se litigó aparentemente con bastante publicidad. Yo no estudié en Puerto Rico, así que no estaba aquí cuando ocurrió eso. Pero casualmente, quien fue mi primer jefe en mi primer trabajo legal, mi primer jefe fue el que llevó el caso representando a Garay La Verde en un caso de hostigamiento sexual que se litigó en el Tribunal Superior de Carolina. Y aparentemente ese caso recibió bastante publicidad. Aquí se aprueba la ley en el 1988, pero no es hasta el 1990 que salen los primeros dos casos publicados por el Tribunal Supremo de hostigamiento sexual, y casualmente los dos se publican el mismo día. Uno es una sentencia, que es el caso de Garay La Verde, entonces hay una opinión del mismo día de un caso donde el patrono es Supermercados Amigos. ¿Okay? Y ese caso de Supermercados Amigos es el caso que establece jurisprudencialmente y se reconoce aquí lo que es el hostigamiento sexual. Lo que pasa es que el caso se litiga, los hechos se dan previo a que se apruebe la ley, porque en esa época pues el caso obviamente estuvo unos años litigados en el Tribunal Superior, en esa época no existía el apelativo, o sea que de la sentencia se fue recurrir al Tribunal Supremo, y es en 1990 cuando el Tribunal Supremo emite la opinión. O sea que la opinión que emite el Tribunal Supremo es previa a la aprobación de la, o sea, los hechos ocurren previa a la aprobación de la ley. Pero en el caso de Supermercados Amigos, que es el de la opinión como tal, los demandantes en verdad son los padres de una menor. ¿Por qué? Porque los menores no tienen capacidad propia para poder demandar, y tienen que ser sus padres quienes comparezcan en los tribunales en representación de ese menor. Y era una menor de edad que trabajaba en el Supermercado Amigo como cajera. Y entonces ella se queja porque uno de los supervisores se pasaba refiriéndose a ella con los nombres que todos utilizamos, de mamita y cariñito, y entonces le daba la saludaba con un besito y se pasaba haciéndole comentarios hasta que ella se quejó. Entonces el Supermercado Amigo levanta como defensa que la idiosincrasia del puertorriqueño es que ese tipo de conducta es tolerada. El Tribunal Supremo le dice: la idiosincrasia no vale nada aquí, porque la conducta puede ser tolerada. Y entonces lo que se discute, una de las cosas que son bien importantes en estos casos de hostigamiento sexual, que es que a lo mejor un comentario que yo le haga a ella le resulta inofensivo y ella lo coge como un chiste, pero yo se lo hago a Lore y Lore le resulta ofensivo. Y con Lore sí puede constituir hostigamiento sexual comentario de parte mía. Y es que la persona que lo reciba es la que se siente, o sea, la persona que recibe el comentario, si se siente ofendida, se puede dar y configurar la figura de la reclamación de hostigamiento sexual. Entonces el Tribunal Supremo acaba con un párrafo que yo muchas veces lo llevo a los seminarios y podemos leerlo después si queremos, pero es al final de la opinión, el último párrafo de la opinión es un párrafo larguísimo, no tan larguísimo, pero un párrafo largo, donde el juez, me parece que era el juez Negrón García, si no me equivoco, no estoy seguro, pero dice que el hostigamiento sexual en Puerto Rico históricamente se ha dado en distintas maneras y modalidades. Entonces habla del hacendado en la época de la caña, que abusaban, el mayordomo y los dueños de las haciendas que abusaban de las hembras y las hijas de los arrimados, como le llamaban, y por ahí sigue hablando, pero que de ahora en adelante aquí no se va a tolerar más el hostigamiento sexual. Eso sale, como les dije, consono, coetáneamente con la ley 80 y con la ley 17 en el 1988. Bien, entonces eso, la aprobación de la ley, esa influencia, pues ha llevado a que poco a poco con los años se ha creado mucha más conciencia de lo que es el hostigamiento sexual, se ha litigado muchísimo, muchos casos de hostigamiento sexual, y como yo siempre digo, si hay un área en la cual una persona le puede hacer daño a otra legalmente, es acusándolo de hostigamiento sexual. Una persona, hombre o mujer,
a un hombre o a una mujer, porque el hostigamiento ya no es de un hombre a una mujer, ya se puede dar de cualquier sexo y del mismo sexo. Pero la persona que quiere hacerle daño a otra, ya sea porque, y lo que ocurre muchas veces cuando son falsos las alegaciones, ¿verdad? Es que la persona se siente que, o sea, o lo despidieron o la despidieron, y entonces para desquitarse se inventa de que fue hostigada y que fue despedida porque se rehusó a la conducta sexual que el supervisor o la supervisora quisieron hacer, ¿verdad? ¿Por qué yo digo que legalmente pueden hacerle daño? Bueno, porque si la persona de verdad lo que quiere es fastidiar y crearle una situación bien incómoda al supervisor o a la supervisora, pues reclama que fue víctima de hostigamiento sexual. Bajo las leyes laborales en Puerto Rico, una demanda puede ser lo más frívola del mundo, súper duper frívola, y bajo las leyes laborales el demandado nunca va a pagar honorarios de abogado al demandante, no va a pagar honorarios de abogado por frivolidad y no va a pagar costas ni gastos al demandante, aun cuando el demandado gane el caso. ¿Okay? En el caso que yo les dije de la señora que se cae cruzando la calle, si la señora demanda y se demuestra en el tribunal de que la demanda es frívola, pues el tribunal tiene la potestad de imponerle honorarios de abogado al demandante para que le pague parte del honorario al demandado, y los gastos y las costas que haya incurrido el demandado en defenderse se pueden pedir para que se reembolsen. En los casos laborales eso está prohibido por ley. ¿Okay? El abogado no le cuesta, porque la ley prohíbe que en los casos laborales el abogado le cobre nada al empleado a menos que no ganen o se trance el caso. Y en el ámbito personal, si una persona que es acusada de hostigamiento está casada o tiene una relación consensual, no tiene que estar casado, por más bien que salga esa persona en el caso, siempre va a crear una duda en su cónyuge de si eso ocurrió o no, ¿verdad? Además de que los casos estos son bien buenos para la noticia y la farándula si es alguien conocido, o sea, hay muchos factores que influyen en que yo digo que pueden hacerle daño a una persona. Por lo tanto, la recomendación es siempre que se porten bien, que eviten los comentarios, que eviten los chistes, como mencioné al principio de la charla, o sea, cuando estaba hablando de otros temas, hoy en día con el internet y los textos, y todos, no podemos excluirlos, todos recibimos no, a lo mejor no diario, pero en una semana algún tipo de chiste, algún tipo de comentario en los textos. Mira, uno lo puede recibir si es de un amigo de uno, pero, ¿sabes? ¿Por qué darle forward a un compañero o una compañera de trabajo? Darle forward a tu pana fuera del trabajo, o sea. Y es inevitable, porque tú no puedes evitar que te lo envíen, o sea, eso no. Pero es lo que sí uno puede controlar, lo que uno hace con él después de que lo recibe. Y después que uno le da send a un email, uno pierde control absoluto de ese email. O sea, y esto se lo digo como consejo, ya yo he visto aquí varios litigios donde la prueba y la persona se ha visto súper afectada por cosas que hizo en la computadora que pensaron que nunca se iban a descubrir. Y aquí puedo hacer un paréntesis que me va a tomar 2 o 3 minutos, pero yo lo acostumbro a hacer porque no tiene que ver con hostigamiento sexual, pero les enseña a ustedes el nivel de la sofisticación de esto, y ustedes saben de computadora más que yo porque están en esa industria. Yo estaba aquí en mi escritorio un 28 de diciembre del 2007 y recibo un correo electrónico de un cliente mío enviándome un contrato de empleo de esta muchacha, y es un cliente con el cual yo trabajo mucho, que yo conozco allí a casi todos los empleados, por lo menos a todos los gerenciales, una compañía grande, a todos los gerenciales los conozco porque llevo muchos años trabajando con ellos. Yo soy cliente mío hace como 19 años. Y cuando me le envían el contrato y me dicen please review,
yo sé ya por dónde vienen porque me imaginé inmediatamente de que ella había renunciado. Ella era la gerente de venta de la empresa y tenía un contrato de no competencia. Y acto seguido recibo 2 o 3 correos electrónicos más relacionados con eso. Yo me iba de vacaciones esa tarde. Yo había ido a la oficina por la mañana y me iba de viaje por la tarde. Entonces empiezo a bregar con el asunto y lo primero que les digo es, ese contrato no vale mucho porque ya yo te había dicho y busqué la opinión porque uno se aprende a cubrir, ¿verdad? De hace no sé cuántos años te había dicho que buscaban la manera de enmendar ese contrato porque la cláusula de no competencia que le pusieron no me gusta, el lenguaje no es válido. Entonces empezamos a bregar con la situación, ella resulta que estaba renunciando para irse de gerente de venta a la competencia directa de ellos, que es otra multinacional. Entonces, yo me voy de vacaciones, pero dejo a unos muchachos aquí a cargo de la situación para preparar el injunction. Entonces les digo, yo me voy de vacaciones, yo llego el X de enero, no me acuerdo la fecha, y la semana después tengo un juicio de ustedes, el caso de fulano, y ella es una de mis testigos principales. Así que si la vamos a demandar, vamos a esperar a que yo la use de testigo, porque no la quiero, o sea, incómoda. Pues entonces llego de vacaciones, vemos el juicio, la veo, besos, abrazos, ay, qué bueno, que suelten tu trabajo, papá, y al otro día reemplazo con la demanda de injunction por el contrato de no competencia y qué sé yo. Cuando uno ve los injunctions, pues aquí en San Juan te citan, lo ven y te dicen, ok, pues vengan a tal fecha y normalmente es menos de una semana a la vista del injunction preliminar. Entonces esa vista era un martes. El viernes por la noche, yo estoy en mi casa, como a las 10 de la noche, gracias a Dios, era viernes, pero no me había ido mucho de happy hour ese día. Estaba bien, de hecho me estaba acostando ya casi, y recibo una llamada para ver si puedo asistir a un conference call en ese momento con el general counsel de la compañía que estaba en Atlanta, el que supervisaba las operaciones de la compañía desde Estados Unidos, o sea, el que le reportaba el jefe de aquí, que también estaba en Atlanta, y un perito forense en Houston. Entonces yo, ¿qué remedio tengo? Vamos por la llamada. Entonces empezamos a hablar, yo estoy en mi celular y el perito forense estaba revisando el disco duro de la computadora de la muchacha cuando él nos dice que ella renuncia originalmente el 26 de diciembre a través de un email que ella le envía a su jefe de Estados Unidos y que él le dice, no te voy a aceptar la renuncia, estos fueron los hechos, él le dice, no te voy a aceptar la renuncia hasta el 28, que yo mañana voy a montar un avión y voy a ir a Puerto Rico a ver si te convenzo. Pues el 28 fue que él vino, no la convencieron, entonces ahí fue que yo recibí el email. El perito encuentra que, y él es empleado de la compañía, un laboratorio que tiene esta compañía para este tipo de cosas específicamente, encuentra que el día 26, el día que ella presenta la renuncia, ella insertó un pendrive en la computadora y tocó, porque aprendí que así se dice, tocó o abrió varios documentos con el pendrive en la computadora de ella, en la laptop de ella. Y ahí estaba el sales plan para el 2008, el company plan, la lista de clientes, los contratos más importantes, bla, bla, bla. El 28, antes de ella entrar a la reunión con su supervisor, volvió a insertar otro pendrive y tocó otra serie de documentos. Entonces me dice, mira, esto es bien preliminar, esto toma tiempo, yo estoy nada más que... Y yo, bueno, pues entonces ese fin de semana, estuvimos todo el fin de semana trabajando con esto, sábado, domingo, el muchacho este se monta en un avión el domingo por la noche, llega aquí, el lunes no, lo recibo aquí, estuvimos todo el día aquí el lunes y vamos a la vista el martes. Cuando vamos a la vista el martes, el juez me dice, licenciado, la cláusula de no competencia, ese lenguaje, yo no creo que aguanta agua, y yo, bueno, eso me digo por esto, eso más o menos yo lo sospechaba. Entonces ella está sentada en primera fila, ella no más contenta porque la van a dejar trabajar con la competencia. Y yo digo, bueno, pero es que aquí hay otra cosa. Y sé que también se alegó que esto es una falta de confidencialidad, y hemos descubierto algo este fin de semana, y le explico. Y la cara de esta mujer, dice, ¡wow! La abogada de ella dice, bueno, nosotros queremos un receso para hablar con ella.
y salen y vuelven y dice, bueno, ella dice que sí, que ella grabó unas cosas, pero que fueron unas fotos y otras cosas que ella tenía. Y digo, sí, bueno, mire, las fotos están también en la lista esta. Lo que pasa es que además de esa foto está esto, pa. Bueno, cuento largo, corto. El perito pudo identificar el número de serie del pendrive, la marca del pendrive, a la hora que entró, a la hora que salió, de los dos pendrives. Por X o Y razón que yo nunca he entendido, uno de esos pendrives apareció en casa del ex esposo de ella me lo trajo un día. Ella insertó un programa para borrar lo que había hecho y el perito pudo hacer un over whatever, como se diga, del programa que ella insertó para ir sobre él y descubrir todo esto. Esto, como les dije, son dos compañías multinacionales y esto llegó a nivel del CEO en Estados Unidos, que tuvo un conference call con el CEO de la otra compañía, porque a donde ella fue a trabajar, le llamaron acá a pedir disculpas, la votaron y le dijeron que así no se compite, que ellos son competencia, o sea, acérrima, pero no de esa manera. Y se quedó sin la soga y sin la cabra. Así que todo lo que uno hace en estas cositas, todo lo que uno envía, y lo digo porque todo esto rebota. ¿Okay? Lo único de retiro, y cuidado. Es que nada. Bueno, vamos a ver cuál es la definición de hostigamiento sexual. Ya hemos hablado de que es un acercamiento no deseado y dijimos que puede ser no deseado para una persona, que a lo mejor puede ser para una y no para otra. Entonces hay dos modalidades de hostigamiento sexual. La primera es el hostigamiento quid pro quo. Quid pro quo en latín quiere decir dando algo a cambio de algo. ¿Okay? Esto solamente se puede dar con personas que supervisan a otra persona. O sea, una persona que tenga autoridad sobre los términos y condiciones de la otra persona. ¿Okay? Ya sea hombre a mujer, mujer a hombre, hombre a hombre o mujer a mujer. ¿Okay? No importa. Y esto es el clásico. Si tú te acuestas conmigo, yo te consigo una promoción. Si tú te acuestas conmigo, yo consigo que te den un aumento más alto. Si tú te acuestas conmigo, te logro que te den el viaje a Australia, qué sé yo, algo así. Y entonces, puede darse de que si eso ocurre, y le dan el viaje a Australia, le dan la posición de gerente de venta, por ejemplo, porque se acostó con el gerente general, pues viene una persona, lo mismo que yo dije ahorita de los resúmenes del caserío, puede venir otra persona que diga, pero yo estoy más cualificado que ella, pero yo no me acosté con el supervisor, por lo tanto, eso es discrimen en contra mío. Y eso cae bajo es una modalidad de discrimen por sexo dentro de lo que es el quid pro quo, pero fíjese que no es la víctima. La víctima, él no hubo víctima porque ella consintió, es la otra persona, el tercero. ¿Verdad? Ahora, si ella rechaza el acostarse y entonces toman acciones en contra de ella, pues ella va a alegar, bueno, a mí me despidieron, a mí me hicieron un demotion, a mí me quitaron el carro, me quitaron esto y lo otro porque yo me negué a acostarme con el supervisor. Ese es el quid pro quo. Bien. La otra modalidad es el ambiente hostil en el trabajo. Y esto, de la manera que yo lo aprendí, cuando yo estudié, yo hice una maestría en Derecho Laboral después que acabé en la Escuela de Derecho, y de la manera que yo lo aprendí en la maestría es muy distinto a como después el Tribunal Supremo de Puerto Rico nos dice que se define lo que es ambiente hostil. Ambiente hostil, en términos generales, es básicamente conducta no deseada. Ahí es que vienen los chistes, ahí es que vienen los comentarios, las miradas que desnudan, y volvemos, es a la persona a que no le gusta que se lo digan. Y les voy a dar un ejemplo que siempre hago de algo que yo vi, que yo presencié, que yo fui testigo en Martínez Odericala, el negocio del bufete, donde yo trabajaba. Bueno, es que pasó así. No voy a decir quiénes fueron. Y
y uno de los mensajeros que había en el bufete está pasando así, hay dos secretarias, y viene el mensajero y le hace un comentario a una de ellas, y yo estaba allí de casualidad, o sea, yo iba como que pasando, y le hace un comentario a una de ellas de la falda que tenía puesta. Entonces ella se vira y le dice, no me digas eso porque es un comentario de hostigamiento sexual. Entonces la otra secretaria que está allí le dice, ay mija, pero tú preocúpate el día que no te hostiguen, no cuando te hostiguen. ¿Ves? O sea que hay de todo en la viña del Señor con este tipo de cosas. El ambiente hostil, como yo digo, que altera, o sea, puede ser, yo he visto talleres de mecánica donde tienen los, ¿cómo se llama? El bombón de la el bombón de primera hora ese, puesto así como papel de wallpaper. Y a lo mejor a los que trabajan allí no les molesta, y eso es algo común en ese tipo de taller, pero si entra un visitante, como vamos a ver, la ley 17 cubre a los visitantes, pues puede constituir un hostigamiento sexual en cuanto a ese visitante, porque no le molesta, o puede ser un empleado que sencillamente no le gusta trabajar en ese ambiente. Ahora, ¿por qué es que yo digo que esto cambió con el Tribunal Supremo? Cuando se emite la opinión, el caso se llama Secretario del Trabajo versus IMA, y es una opinión de 1994, tiene 20 años ahora. Los hechos de ese caso son bien particulares. El caso llega al Tribunal Supremo no por un caso de hostigamiento sexual, sino por un caso de despido injustificado. Bajo la ley que crea el Departamento del Trabajo, el secretario del Trabajo, obviamente no es él, pero sus abogados en el departamento, ¿verdad?, tienen la facultad en ley de representar empleados y presentar casos en los tribunales. Y los epígrafes de esos casos dicen secretario del Trabajo y Recursos Humanos, bueno, dicen el nombre, el de ahora, ¿cómo se llama el de ahora? Vance Thomas. Vance Thomas, secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, en representación y para beneficio de Luis Pérez Justi versus microjuris.com. Y esos son los epígrafes. Pues este caso llega al Tribunal Supremo del Secretario del Trabajo versus IMA, que era el hospital en Cabo. Entonces, los hechos son de que este muchacho tenía esta supervisora, y un día están en el estacionamiento del hospital, ambos solteros, jóvenes solteros, y él le hace a ella una invitación que el tribunal describe en la opinión como una invitación respetuosa para ir al Festival de las Flores en Aybonito, salir con él y a donde la está invitando al Festival de las Flores, y ella le dice que no. Fíjense que no estamos hablando de un sitio, o sea, estamos en Cabo, pero no le invita a ir a la zona turística que hay en la carretera número 1 de Cabo, sino que es al festival, o sea, una actividad familiar. Pasa un tiempito, una semana, y entonces ella va saliendo de una oficina y él pone las manos así en la puerta, en el marco de la puerta, y antes de que ella salga, no la toca, meramente pone las manos ahí y le invita a salir nuevamente y ella le vuelve a decir que no. Entonces se mueve y ella pasa. Entonces ella presenta una querella interna de hostigamiento sexual en el hospital. El hospital investiga y decide despedirlo porque viola la conducta de hostigamiento sexual de ambiente hostil, porque ella era la supervisora. O sea, él no podía hacer quid pro quo porque era él a ella. Entonces él va al Departamento del Trabajo y presentan la querella por despido justificado bajo la ley 80. El hospital, como ya aprendimos, ¿verdad?, la ley 80 levanta su defensa afirmativa y explica que él fue despedido porque violó la política de hostigamiento sexual. Entonces él alega, y el Departamento del Trabajo alega, mira, que esa conducta no constituye ambiente hostil. O sea, estamos hablando de dos invitaciones respetuosas. A mí cuando yo he dado estas charlas anteriormente, hay gente que me ha dicho, no, pero eso constituye una restricción a la libertad, qué sé yo, bueno, no la tocó y él se salió rápido. O sea, pero eso no es ambiente hostil. Pero el Tribunal Supremo, para justificar el despido, hace esta única opinión larguísima del hostigamiento sexual y de la historia del ambiente hostil, etcétera, etcétera, y concluye
de que eso constituye un ambiente hostil y que el despido fue justificado. Por lo tanto, todo esto que uno habla de que tiene que ser una conducta ya más grave, etcétera, 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 pues queda, o sea, llevamos 20 años con esa opinión ahí, y entonces lo que eso provoca es que muchas veces se despide al alegado hostigador rápido, porque los remedios son más fuertes si se mantiene aquí trabajando, etcétera, etcétera. O sea que, pero ese es lo que está en los libros, esa es la opinión que hay. Para mí es errónea, llevo 20 años diciendo que es una opinión errónea y lo seguiré diciendo sin estar errónea. Bien. Miren esto. Ya. Los ambientes hostiles se pueden crear por muchos medios. Ya hemos dicho, comentarios, chistes, fotografía, progreso sexual, animosidad hacia las mujeres en el trabajo. Pueden ser, los hostigadores pueden ser compañeros de trabajo, visitantes faciales, superiores, subcontratistas. Esto es importante para ustedes y aquellos de ustedes que visitan también lugares y ustedes que reciben visitas. La ley 17, y lo tenemos más adelante, pero lo podemos hablar ahora, impone distintas responsabilidades por ambiente hostil, obviamente, por hostigamiento sexual, obviamente en la modalidad de ambiente hostil, cuando no son personas que trabajan para la empresa. ¿Okay? Un visitante, una persona que venga aquí, vamos a suponer, nosotros contratamos, si ustedes ven allá abajo, hay unos motoristas allá abajo, nosotros los llamamos, ellos suben, y entonces se le dan los mensajes de nosotros, ¿verdad? Para que lleguen a los tribunales, etcétera, etcétera. Si uno de ellos viene y le empieza a hacer comentarios a la recepcionista de nosotros y ella se queja con nosotros y nosotros no hacemos nada, entonces nosotros somos responsables. Si nosotros no sabemos de esa conducta, por lo tanto no pudimos tomar cartas en el asunto, nosotros nos liberamos de responsabilidad. Esa es con los visitantes, eso es así, con sus suplidores, con cualquier persona que visite las oficinas de ustedes. Siempre yo uso el caso de que puede venir aquí el presidente de la compañía más grande que nosotros tenemos como cliente y le hace comentarios bien fuera de lugar a nuestra recepcionista. Nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, por más que nos duele y nos cueste, porque eso es lo que la ley nos impone. Y se los digo porque ustedes reciben visitas y ustedes también visitan gente, pero no es que ustedes lo hagan, pero bien. Yo creo que personalmente, con esto de hostigamiento sexual, yo creo un par de cosas. Una, la persona, yo estoy convencido de que la persona que es, en su inmensa mayoría, ¿verdad? No, esto no es una regla absoluta, pero la persona que es seria, que desde el primer momento no se da a que se hagan chistes a su alrededor, no va a ser víctima de hostigamiento sexual porque no lo permitió desde el primer día. Por otro lado, yo creo que también a veces se ha llevado al extremo de que, ¿sabe? Uno puede decirle a una compañera de trabajo, mira, esa ropa te queda muy bien, o sea, uno puede decir con respeto, o sea, no tiene que ser, todos los extremos son malos, ¿sabes? Así que, bien. Ok. Los elementos del quid pro quo, pues mira, ya digo, esto lo hemos venido hablando, ¿verdad? El rechazo inicial, si se rechaza inicialmente pero se acepta posterior, puede ser el pensamiento de la persona, ¿verdad? Y sigue insistiendo en que salgas conmigo, en que te acuestes conmigo. Muchas veces empieza con una relación consensual y después se para, como ya hemos hablado, y eso puede convertir en una querella. O sea, hay muchas maneras de cómo puede llegar a que la cosa se salga de control. Y la mejor manera de evitarlo es que uno se busque las novias o los novios fuera del trabajo y entonces pues es mejor. Bien. Esto lo tienen en los materiales y son básicamente ejemplos de cómo pueden darse qué es lo que le impone. Aquí vamos a ver ustedes entonces ahora. Okay. La ley 17
de imponer a los patronos la obligación y a los supervisores, que es el caso de ustedes, de cumplir con la política de hostigamiento sexual que se supone que tengan en el lugar de empleo. ¿Okay? Y eso puede ser tan sencillo como tener los cartelones que da el Departamento del Trabajo, y ahí hay una política. Se supone que haya una persona que sea la que investigue y se tome cartas en el asunto, o sea, se investigue. No necesariamente se tiene que despedir al que violó la política, se puede separar de la posición y ponerlo en otra posición donde no tenga ninguna interacción con la persona. Todo depende de la seriedad, de la gravedad de los comentarios, de la gravedad de la situación, de las operaciones del patrón. O sea, hay múltiples factores que uno toma en consideración, pero el patrón tiene la obligación de tratar de mantener y promover un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual. Okay. Que dé pronta atención a rumores o querellas de esta naturaleza. Tan pronto el patrón recibe una querella, algún empleado de ustedes se queja, no tiene que ser un empleado que ustedes supervisen. ¿Okay? Puede ser cualquier empleado, aunque usted no sea el supervisor o la supervisora inmediata de ese empleado, que venga donde ustedes a quejarse. Ustedes tienen una obligación legal de actuar inmediatamente. ¿Okay? La ley 17 impone responsabilidad no solo a la compañía, sino al supervisor o supervisora, o sea, un agente del patrono, que son los supervisores, en su capacidad personal. ¿Okay? Yo intervine en un caso ya en la etapa de tratar de transar el caso post sentencia confirmada por tribunales apelativos. Entonces me llaman a ver si yo puedo ayudar en la situación, donde se trataba de un municipio donde se presentó una querella de hostigamiento sexual en contra de este supervisor en más de una ocasión con la directora de personal del municipio, quien a su vez era íntima amiga del supervisor. No íntima amiga en el contexto sexual, sino íntimos amigos personales. Y su familia, ambas familias eran muy amigos. Y por tirarle la toalla a su amigo, ella no investigó nada. Entonces la muchacha se quejó más arriba después de que no le hicieron caso en varias ocasiones y acabaron demandando al municipio, al hostigador y a la directora de personal por no haber hecho nada. La directora de personal, las sentencias contra el Estado y contra el municipio tienen un límite en lo que se puede recobrar, ¿verdad? De $150,000 por evento, y la sentencia era por más, y cuando es por más, pues se puede ir contra los individuos personalmente. Y lo que a mí me llamaron a ver si puedo intervenir para tratar de protegerle, que no le cobraran a ella, no le embargaran cuentas a ella, una serie de cosas, todo por proteger a su amigo. O sea que si ustedes como supervisores reciben algún tipo de querellas, por favor vayan inmediatamente a donde Miguel o a donde Lore para que entonces se haga la investigación y ustedes descargan su responsabilidad. ¿Okay? No es que ustedes vayan a participar necesariamente en la investigación, pero su responsabilidad es informarlo para adelante para que se tome cartas en el asunto. ¿Okay? El patrón tiene la obligación de promover la política de hostigamiento sexual dentro de la compañía, que es parte de lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? En el día de hoy. Aquí les puse unas cosas que son como indicadores de cuándo se da el hostigamiento sexual, que uno puede notarlo en personas. Esto no es algo que sea tanto legal, sino es otra, son pointers, ¿verdad? Pero hay eventos que uno los puede, a lo mejor, uno los huele. Uno a veces se sospecha que fulano y fulana están teniendo algo, o que fulana está siendo hostigada. Hay otros, o sea, yo les digo que hay unos que se los inventan, pero y uno los ve. Hay unos que le dan ganas a uno de coger al hostigador y como un caso real que tuve, donde esta muchacha trabajaba en la oficina de dispatchers de la compañía, donde ella trabajaba y entraba a trabajar a las 4 de la mañana porque ella empezaba a entregar los tickets para los choferes de camiones que se fueran en su ruta y atender las llamadas de los clientes o si tenían algún problema en la ruta, pues y tienen una serie hay varios dispatchers, no es la única. Y este chofer empieza a hacerle comentarios a ella, pero comentarios que fueron
incrementando en su suciedad, porque la verdad es que aquella no tiene nombre. Pero ella no se quejó, fue el error de ella inicialmente. Ella no se quejó y se lo hacía ella sola. Cuando finalmente ella explota y se queja, es porque un día él llega y él le dice a ella, voy a tratar de hacerlo más, como están grabando, le dice a ella, a mí me gustaría coger un pote de miel, echártelo por tu vagina y hacer lo que ustedes se están imaginando. Y ella lo dejó ahí. Al otro día, él se presenta y en el escritorio de ella, él le pone así, un pote de miel al frente. Y entonces ahí sí que ella se quejó. Entonces ella se queja, esa es una de esas situaciones donde entonces yo sí aconsejé que tomáramos declaración jurada, todos los detalles que ella nos dio los pusimos bajo juramento en una declaración jurada. Obviamente se despide al individuo, entonces radican una querella, vamos a arbitraje porque es un taller unionado, y vamos a la vista de arbitraje y esa muchacha allí dijo todo, y obviamente se justificó el despido. Pero o sea, aquel tipo era, es que, y yo nunca lo había visto, y cuando vamos a la vista de arbitraje, aquel tipo se veía tan asqueroso nada más que de verlo, o sea, era como una cosa tan, pero bien, bueno. Ok. Bien, estos son parte de los indicadores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Puede querellarse? ¿Quién se puede querellar? Pues se puede querellar, obviamente la víctima de hostigamiento sexual. Si esa víctima viene a donde uno de ustedes, pues ustedes, como ya yo les dije, tienen la obligación de divulgarlo y ustedes también pueden querellarse a nombre y representación de esa persona o un compañero de trabajo, aunque ustedes o el compañero no tenga conocimiento personal de los hechos, meramente de que alguien le confía a ustedes de que estaba siendo víctima de hostigamiento sexual. Y hay una obligación afirmativa, como ya yo dije, de que todo el mundo informe, ¿verdad? Que hubo un hostigamiento. Una vez se informa, ¿qué hacer? Pues una de las cosas que, y esto es bien difícil, es casi imposible, es que se van a mantener confidencial las querellas mientras se investigan. Igual, y digo que es imposible porque es que las empresas, especialmente empresas pequeñas, como son ustedes, como somos nosotros aquí, pues aquí todo se sabe y todos se enteran y pasa una querella de hostigamiento sexual y es difícil de que no se corra la voz, ¿verdad? Pero se trata de mantener lo más confidencial posible. ¿Por qué? Porque eso le permite a la víctima, uno, la protege o lo protege y le permite expresarse, ¿verdad? Con más libertad cuando se esté llevando a cabo la investigación y se sienta confiado o confiada de que todo va a ser de acuerdo a como dice la ley. El divulgar la querella pues conlleva más presión sobre la víctima y a lo mejor se sienten más adelantados todavía de divulgarlo. Y la compañía tiene que tener la libertad de estar investigando sin presión alguna. La querella puede ser falsa y eso ocurre con mucha frecuencia, como yo les he dicho. Y yo he visto situaciones y litigué un caso que vi el juicio, que es un caso bien curioso y a mí en esta charla me gusta hablar de los casos porque le abre los ojos a la gente, donde se despidió a la muchacha que presentó la querella porque se determinó que la querella era falsa y se despidió a ella, entonces ella demanda por discrimen por sexo porque se le despidió a ella por una querella falsa en unos hechos bien peculiares. Esto es una planta de manufactura y procesamiento de alimentos, de carne. Y entonces, esta muchacha trabajaba en la línea de producción y era casada y estaba teniendo una relación extramarital con un compañero de trabajo que casualmente vivía en la calle de atrás de la planta. Y a la hora de almuerzo, con mucha frecuencia, iban a almorzar a la casa de ellos dos. Entonces,
el esposo de ella aparentemente sospechaba algo. Y un día se presenta en la planta en la hora de almuerzo y estaciona su carro aquí. Vamos a suponer que todo este cuadro, que todo este bloque es la planta, ¿verdad? Que cubría toda una cuadra. Y él estaciona su vehículo aquí. Frente a la puerta de la planta aquí estaba un grupo de empleados, porque era la hora de receso del almuerzo. Y entonces él le pregunta a uno de ellos, que se llama Bejuco, que dónde estaba su esposa. Y él le dice que no sabe. Los compañeros de trabajo que sabían dónde estaba ella, salen y dan la vuelta por detrás y la cogen a ella, salen por aquí y la cogen a ella, que ella venía por aquí caminando de regreso de almorzar de casa del novio. Y le dicen, tu marido está ahí. Entonces ella coge y se va, el novio coge y se va por acá y ella sigue caminando sola. Cuando llega aquí al carro, el marido estaba súper enfogonado, le dice, móntate en el carro que nos vamos de aquí ahora, y ella se monta en el carro. Un poco más adelante, nunca estuvo claro esta parte, pero yo estoy seguro que lo que ocurrió fue que él le dio a ella, y entonces ella se baja del carro. ¿Y por qué digo que le dio a ella? Porque entonces él dice, y esto es lo que él dice en su testimonio, que él llega a su casa y lo llama a la policía para que se presente al cuartel porque su esposa está en el cuartel. Pero él no me quiso admitir que fue porque le había dado. Cuando llega al cuartel, están allí y entonces él le dice a ella que él está enfogado porque cuando estaba aquí, Bejuco le dijo que ella estaba metiendo mano con su compañero de trabajo en casa de él. Entonces, ahí ella le dice a él en el cuartel, esto es el testimonio de él, no estoy hablando del de ella todavía, el de él. Le dice a él en el cuartel, que lo que pasa es que Bejuco está celoso porque él está invitándola a salir para que se acueste con él desde hace mucho tiempo y que ella no le ha hecho caso. Y que para desquitarse de eso se inventó ese cuento de este otro compañero de trabajo que se llama Beto. Entonces, ahí el marido dice que se le abrió el cielo porque su esposa no le era infiel y que esto era un invento de Bejuco. Y la perdonó. Entonces ella va y le radican ahí una querella por difamación criminal a Bejuco. Y ella regresa a trabajar al otro día o qué sé yo, y entonces citan al pobre Bejuco y él va a una vista criminal. El señor no sabe leer ni escribir y el abogado que tenía le dijo que era mejor que se declarara culpable, y él se declaró culpable sin saber lo que estaba haciendo. Entonces la compañía investiga y resulta que determina de que todo es falso, y entonces la botan a ella. Ella demanda. Entonces fuimos al tribunal y se vio el caso, y entonces se pudo demostrar de que todo este invento de lo que ella decía, que Bejuco lo hacía, Bejuco curiosamente tenía estos dientes de acá arriba, los tenía, pero los de este lado no los tenía, y abajo los tenía en este lado, pero acá no. Entonces ella dice que él le sacaba la lengua eróticamente en la planta de manufactura, y ella en el tribunal hizo como él le sacaba la lengua, no voy a hacer aquí, y entonces, y así por el estilo, hasta que finalmente, y Bejuco se sentó a declarar allí, y curiosamente, él había hecho una declaración, desde que no sabe leer y escribir, él había firmado porque le habían dicho lo que él había, o sea, habían escrito lo que él había dicho, y él sí sabía hacer su firma. Y a mí siempre me estuvo esto bien curioso, que él se sienta a declarar, y después que ya acabó el testimonio directo, el abogado de otra parte le va a dar la declaración como para impugnarlo con algo inconsistente que había en la declaración, y él la coge en sus manos sin decir una palabra. La juez nos llama al estrado y nos dice, ese señor no sabe leer y escribir, ¿verdad? Y yo digo, no. Le dice a él, no puedes impugnar con él porque eso no lo escribió. Entonces después la juez, cuando acabamos de ver el caso, tuvimos varios días litigando el caso, acabamos de ver el caso, me llaman a la oficina para que yo le escriba la sentencia, que eso ocurre con mucha frecuencia. Y ahí yo digo, güey, yo me tiene algo curioso, ¿cómo
usted se dio cuenta que ese señor no sabe leer ni escribir, de acá arriba yo me di cuenta de todo. Y esa mujer se acostó con media planta allí, alguien no venga a decir aquí que ella era una santa. Así es que las querellas pueden ser falsas y ella lo... Bien. El querellante, no es tanto legal, pero el querellante puede tener renuncia a presentar querella porque tiene bochorno en la publicidad, que vayan a tomar represalia. A lo mejor el hostigador es alguien bien poderoso, ¿verdad? Dentro de la planta y del trabajo y se siente miedo a presentar la querella. Esto es más bien el proceso que ya hemos hablado de seguir el procedimiento, ¿verdad?, de investigación interno. ¿Y cuáles son las recomendaciones sobre este particular? Que no se permitan comentarios, materiales, chistes o documentos que sean de naturaleza sexual o subjetiva. Vuelvo y digo, yo creo que a veces uno lo lleva al extremo. Un comentario que uno le haga a una persona sobre, ¿verdad?, qué bien te ves hoy, o cómo esa ropa te queda bien, o qué sé yo, siempre y cuando sea con respeto, pues no necesariamente es malo. No permita comentarios impropios por parte de los empleados, esté atento a señales de hostigamiento y sea accesible a los empleados para que le hable. Si ustedes oyen los empleados haciendo chistes y ustedes no hacen nada, también puede ser conspiradores, si es la palabra, de ese comportamiento, ¿verdad? Bien, el patrono, bajo la ley 17, esto es bien importante. Bajo la ley 17, establece distintos tipos de responsabilidades. El patrono responde por las actuaciones de los empleados si se determina que hubo hostigamiento sexual, independientemente de si sabía o no de la conducta e independientemente de si tomó cartas en el asunto o no. ¿Okay? Eso es lo que se llama responsabilidad absoluta. Hay ciertas circunstancias, el Código Civil tiene algunas, por ejemplo, si a usted lo muerde un perro, el dueño de ese perro va a responderle a usted automáticamente. No hay que probar mucho, meramente que lo mordió el perro y que usted, porque así lo dice el Código Civil, y que ese perro le pertenece a fulano. Pues en el caso de hostigamiento sexual, bajo la ley 17, el patrono va a responder aunque haya tomado carta del asunto. O sea, en el caso de la muchacha de la miel, gracias a Dios, ella nunca demandó a la compañía. Pero si hubiera demandado, aun cuando el patrono, el día que se enteró del comportamiento de la bestia esta, lo votó, ¿verdad?, inmediatamente, el patrono respondía ahí. Hay un caso de Burger King, si no me equivoco, sí, de Burger King, que salió el año pasado, 2013, donde Burger King, una vez recibió la querella de hostigamiento sexual interna, tomó cartas en el asunto, hizo investigación, votaron al hostigador, etcétera, etcétera, etcétera. Y como quiera, el caso llega al Supremo porque Burger King decía, no, pero es que yo me libero de responsabilidad, y el Tribunal Supremo dijo no. Aquí la realidad es que no hubo mucho daño hacia la víctima. Perdón. Lo que se había concedido era una cantidad nominal. Me parece que eran como 5 o 10 mil dólares. A la demandante, la ley impone una penalidad del doble de cantidad que se otorgue. Y el Tribunal Supremo dijo, mira, esa es una cantidad nominal, pero alguna cantidad tiene que responder porque la ley impone una responsabilidad absoluta. Sí reconocemos que ustedes hicieron una investigación y eso lo que hace es mitigar los daños. Claro, si el patrono no hace nada, pues entonces esa cantidad va a ser mucho mayor. Y es que la diferencia. Si es un visitante, un tercero, pues dijimos que se responde solamente en la medida en que se enteren y no tomen cartas en el asunto. ¿Okay? Y la definición de patrono incluye, acuérdense, al hostigador y a todos los supervisores. Y entonces, estas son las implicaciones legales de lo que constituye los remedios que tiene la ley. Y hasta aquí la parte de hostigamiento con los cuentos y las historias de los tribunales.
visto mucho más de lo que le he contado, pero no voy a seguir haciendo cuentos. No aburrimos mucho. Preguntas, dudas. Estamos claros. Así que hoy aprendimos que la importancia de la disciplina, el trato igual, documentación y evitar comentarios y chistes. Buscarnos novios y novias fuera del trabajo.